Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Darío Ávila Jiménez, estudiante de la UNAD de la carrera de Administración de Empresas, SEAD José Acevedo y Gómez. En esta oportunidad vengo a exponerles sobre la cultura como concepto antropológico. La definición de cultura son las conductas o acciones del ser humano, las cuales pueden ser o son aprendidas y se transmiten de un individuo, un grupo o una generación por herencia. De ahí la capacidad del ser humano de crear cultura. Hay otros seres vivos que tienen unas sociedades desarrolladas como las hormigas o las abejas, pero no pueden crear cultura. Podemos definir dos tipos de cultura, los materialistas y los mentalistas. Los materialistas, sus principales exponentes son Edward Taylor y Hobart. En esta corriente consideran la cultura como un comportamiento observado que incluye conocimiento, ciencia, arte, religión, moral, folclore y todas las costumbres del ser humano. Y los mentalistas, sus principales representantes son Crowell y Crookhorn. En esta corriente consideran la cultura como una abstracción de reglas y normas para el comportamiento. Suponen que la cultura solo existe en el intelecto, en la mente de los investigadores. Esto significa que es culto quien tiene determinada clase de conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre la definición de cultura y sociedad, ya que en estos dos términos se prestan para alguna clase de confusión. Podemos entender la cultura como el modo de vida de un pueblo, sus costumbres, su ciencia, arte, religión, moral, folclore, y la sociedad es el conjunto o es aglomerado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes y actúan juntos para conseguir metas comunes. La sociedad ocupa un espacio determinado e identificado. La importancia de la cultura en la antropología radica en el proceso de socialización del ser humano desde su nacimiento con otros individuos, donde va formando los rasgos característicos de la cultura y de su comportamiento. De ahí pues la importancia para la antropología, ya que con estas características de cada cultura puede estudiar determinados grupos sociales. En la cultura podemos diferenciar varios procesos. Está la enculturación, que ese es el aprendizaje consciente e inconsciente desde el nacimiento hasta la muerte del ser humano y es transmitido de las generaciones mayores a las generaciones menores. Y esto nos ocurre a todas las personas que estamos integradas en una sociedad. Mediante este proceso de enculturación es que las culturas mantienen su continuidad a lo largo al pasar de los años. El otro proceso es el relativismo cultural. Cuando una cultura tiene rasgos comunes con los demás, pero es única. Los valores del bien y del mal, las costumbres son relativas dependiendo de cada cultura. Y dentro de la cultura son respetables, pero no pueden ser trasladadas a otras culturas. Un ejemplo de este relativismo cultural es la poligamia, que esa es una norma aceptada en algunas culturas, pero en otras no, como en la nuestra. El otro proceso es el etnocentrismo, que es lo totalmente opuesto al relativismo cultural. Es la forma de valorar su propia cultura por encima de las demás. Cada grupo resalta su propia lengua, su tradición, su gastronomía, su religión, sus costumbres siempre por encima de las demás culturas. Un ejemplo de este etnocentrismo fue la conquista de América, con el irrespeto y el trato esclavista que dieron a los aborígenes, los europeos, pasando por encima de la cultura de los aborígenes y imponiendo la cultura europea. Ahora vamos a hablar o hacer una línea de tiempo de las principales escuelas de pensamiento antropológico. Las principales escuelas son el evolucionismo, difusionismo, la escuela americana, la escuela francesa
y la funcionalista. El evolucionismo lo encontramos en el año 1818, 1832 y 1854. Sus principales exponentes fueron Morgan, Taylor y Fraser. En el evolucionismo, el hombre es producto de la evolución biológica. La otra escuela es el difusionismo, presente en el año 1864 y 1877. Sus principales exponentes fueron Rivers, Smith y Gretner. En el difusionismo se centraba en el desarrollo paralelo entre civilizaciones. La otra escuela es la escuela americana, que estuvo presente en el año 1900. Su principal exponente fue Franz Boas, y ellos consideran la cultura como una totalidad. La escuela francesa presente en el año 1924, su principal exponente Mauss y Lévi-Broglie, y en esta escuela consideran o enfatizan en la interdependencia de todos los fenómenos sociales. Y por último está el funcionalismo, presente en el año 1930, con su principal exponente, que fue Bronislaw y Kaspar. Consideran a la cultura como un todo funcional. Hasta aquí llego con mi exposición. Espero haya sido de su agrado y comprensión. Muchas gracias.